Hola, el tema que nos tocó fue la arquitectura network. Los integrantes son Manuel Rubio, Camila Torres y quien les habla, Gustavo Salvo. Para comenzar, decir que a comienzos del siglo XXI, dada la fuerte competencia que existió entre las empresas vigentes relacionadas con este rubro, Intel, con el afán de innovar y ganar adeptos a sus productos, lanzó una nueva microarquitectura para procesadores, la llamada microarquitectura network. Cuando se habla de microarquitectura se refiere esencialmente a los componentes que son visibles al programador. A lo largo de esta exposición se exponen las características principales que componen una microarquitectura network. Dada la escasa información que encontramos sobre el tema, se toma como referencia el procesador Intel Pentium 4, el cual fue el pionero en implementar esta microarquitectura. Dentro de las innovaciones que poseen destacan el Hyper Pipeline, el Trace Caché, motor de ejecución rápida, y el multi-hilo o multi-thread. Es por esto que en esta presentación nos enfocaremos esencialmente en el desarrollo de las innovaciones anteriormente mencionadas. A continuación les hablaré sobre la microarquitectura NetBooms. La microarquitectura NetBooms, también conocida como P68, es la sucesora de la microarquitectura P6. Ambas pertenecen a la misma familia de conjuntos de instrucciones x86. Los primeros computadores que fueron lanzados al mercado basados en esta arquitectura fueron los Pentium 4, que se comercializaron a finales del 2001. La microarquitectura NetBooms permite al procesador presentar valores de rendimiento muy superiores debido a que esta arquitectura permite al procesador funcionar a velocidades del reloj más altas que sus antecesores. Resumidamente, la microarquitectura NetBooms introduce mejoras como el aumento de la velocidad del motor de ejecución, aumentando al doble la velocidad del procesador y el funcionamiento de las unidades aritmético-lógicas. Se mejora la memoria caché, donde se introduce al primer nivel un concepto de caché de microoperaciones para las instrucciones y además mejora la velocidad de acceso a la caché de segundo nivel. Por último, aumenta las etapas de segmentación del cauce de ejecución a 20 etapas. Además de todas estas mejoras, Intel también incluyó en sus Pentium 4 una tecnología llamada Hyper Threading, que consiste en la ejecución simultánea de instancias de un programa, thread o hilos. El procesador es ahora capaz de ejecutar en paralelo dos hilos de ejecución. Ahora voy a profundizar más sobre el motor de ejecución rápido. Los procesadores actualmente poseen las unidades de ejecución de enteros y las unidades de ejecución de puntos flotantes. Las primeras son las responsables de la mayor parte de las instrucciones y del rendimiento del procesador para aplicaciones usuales. En cambio, las unidades de ejecución de puntos flotantes se encargan de las instrucciones de valores complejos empleadas, por ejemplo, por juegos. El motor de ejecución rápida fortaleció las unidades de ejecución de enteros. Las dos ALUs de la CPU operan a una frecuencia 2 veces superior a la del procesador. Por ejemplo, si tenemos un Pentium 4 de 1,5 GHz, este operará a 3 GHz. Por lo tanto, estas son aptas para procesar 2 instrucciones por ciclo, lo que mejora notablemente el rendimiento de la CPU. Pero no todo es tan maravilloso, ya que a pesar de que las dos ALUs son más rápidas, la ALU de instrucciones complejas no tuvo el mismo progreso, lo que causa gran pérdida de rendimiento. Intel también cambió la alta velocidad del barrel shifter, que es un circuito digital que puede cambiar una palabra de datos por un determinado número de bits en un ciclo de reloj, la cambia por una unidad de ejecución chip rotator, que se caracteriza por desplazar o rotar el operando bit a la derecha o izquierda. Esta unidad de ejecución funciona a la misma frecuencia del núcleo de la CPU, pero existe una desventaja con esto, ya que ahora algunas instrucciones son más lentas que antes. Ahora los voy a dejar con mi compañero Gustavo Salvo, que nos va a hablar más sobre la tecnología del Hyper Pipeline. Ahora les hablaré sobre qué es el Hyper Pipeline. Pero antes, una pequeña reseña sobre lo que es el pipeline. Si nos situamos en una empresa que produce algún artefacto, seguramente nos encontraremos con una línea de producción secuencial en donde cada operario o máquina realiza una tarea determinada sobre el producto. Esto es más rápido que tener solo a un operario dedicado al proceso completo. Análogamente, el pipeline corresponde a uno de los procedimientos que utiliza el procesador para acelerar la producción de instrucciones.
mediante una línea de producción donde cada etapa tiene su función específica. Considerando lo anterior, se podría suponer que entre más etapas tenga una línea de producción, más eficiente será el proceso. Sin embargo, que un pipeline sea más profundo, o sea que contiene más etapas, tiene ciertas desventajas. La más importante es la fuerte penalización que supone para dicho pipeline un error en la predicción de un salto o fallo de caché. La microarquitectura NetBurst implementó la tecnología Hyper-Pipeline, en donde se incrementó a 20 etapas su línea de producción, que comparada con la microarquitectura anterior, la P6, poseía solo 10 etapas. Bueno, ahora comenzaré a explicar cada una de las etapas qué es lo que hace. En la figura se muestran los distintos bloques básicos de ejecución, los cuales se distribuyen a lo largo de 20 pipelines, como les dije, que es normal en un procesador Pentium 4, el cual está basado en la microarquitectura NetBurst. Las 4 primeras etapas corresponden a la labor del trace caché, el cual ahorra el paso de decodificación. O sea, contiene en su interior 1200 microoperaciones ya decodificadas. Las 2 primeras obtienen el puntero a la siguiente dirección, y durante las 2 siguientes etapas el trace caché realiza el fetch de las microoperaciones correspondientes. En la 5ª etapa se consideran los tiempos de las conexiones. En este caso corresponden al envío de las microoperaciones al entorno de ejecución. En la exacta etapa se procede a reservar las estructuras necesarias para la ejecución de las operaciones. En la 8ª y 9ª etapa se procede al renombramiento de los registros que contendrán los operandos y a su vez almacenamiento de las colas de microoperaciones. Se reservan 3 etapas, la 10, la 11 y la 12, para la planificación de las instrucciones, esto es, la evaluación de las dependencias, determinar cuáles están listas y decidir cuáles se han de ejecutar. Para ello cuentan con distintos planificadores, en función de la naturaleza de la operación. Al momento de lanzar a ejecutar las operaciones, hasta 6 pueden enviarse a las unidades funcionales de cada ciclo, lo que pasa en las etapas 13 y 14. En las etapas 15 y 16 se leen los operandos del conjunto de registros antes de entrar a la unidad funcional correspondiente, debido a que los operandos no se almacenan en las estaciones de reserva. En la etapa 17 se produce la ejecución de las operaciones. Hay múltiples unidades funcionales con diferentes latencias. Tras ellos se generan los flags, o sea, esto quiere decir la salida de estados de la ALU, correspondiente a la ejecución, lo que correspondería a la etapa 18. Finalmente, en las 2 últimas etapas se comprueba si la predicción del salto fue correcta y se transmite dicha información al front-end. Yo, Manuel Rubio, les hablaré sobre la trace caché. Luego de largos años de investigación, nace el concepto de trace caché en el año 1996, otorgado por Luis, un investigador. Este concepto se basa en almacenar microoperaciones ya decodificadas, de manera que cuando se ejecuta una nueva instrucción, en vez de guardarla y decodificarla nuevamente, la CPU va directamente al decodificador de la trace caché. Por lo tanto, se ahorra bastante tiempo de ejecución. Esto fue de gran impacto, ya que anteriormente la tradicional caché y los mecanismos de predicción de salto eran incapaces de predecir más de una rama en un solo ciclo. Por lo tanto, solo se podía colocar un bloque básico en el pipeline. Totalmente ineficiente si se tiene en cuenta que en un procesador se pueden ejecutar hasta 6 instrucciones en cada ciclo. La trace caché tiene una capacidad de almacenamiento de 12.000 microoperaciones y además tiene su propio predictor de salto. Este predictor sirve para las primeras 4 etapas del pipeline. Ahora veremos la predicción de salto en una forma más general, como forma de arquitectura. La arquitectura NetBurst tiene una combinación de predicciones de salto, las que hemos visto en clase. Por ejemplo, la predicción está combinada con la predicción dinámica y la predicción estática. La mejora realizada a este algoritmo de predicción supone una disminución de la tasa de error en un 30% aproximadamente, en comparación a la arquitectura del PCI. Como los pipelines tienen un gran número de etapas, es fundamental predecir correctamente los saltos, ya que de esta forma se ahorraría bastante tiempo de ejecución. Los tipos
de predicción de saltos que tiene esta arquitectura son la predicción estática y la predicción dinámica. La predicción estática se define en función al tipo de salto. Por ejemplo, son bucles, son condiciones, retornos de funciones, etc. Y dependiendo de esto, algunos casos siempre tendrán salto y otros nunca tendrán salto. La predicción dinámica está basada en el historial de salto y el correspondiente historial de direcciones a estos saltos. Y así uno puede predecir el siguiente salto en la ejecución. Ahora vamos a concluir nuestra disertación diciendo que con el desarrollo de NetBook se puede decir que Intel logró un avance significativo en cuanto a microarquitectura se refiere. Sin embargo, la comparamos con el rendimiento de los actuales procesadores y encontramos que la tecnología avanza a pasos agigantados, ya que en la actualidad hay procesadores con otra microarquitectura con características superiores a NetBook.